Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Hoy día voy a hacer honor a mi segundo nombre, que es Rodolfo, porque estoy como el reno Rodolfo con la nariz roja, ¿no? Espero que eso no sea de distracción, porque el día de hoy vamos a seguir explicando la palabra de nuestro Señor. Vamos todos, por favor, a Oseas 8, ¿sí? Del 7 al 10. Siempre los animamos a llevar vuestras Biblias físicas, ¿sí? Hermana, si un hermano Ujiel me ayuda, por favor, si puede prestar la Biblia a la hermana que nos está visitando. Genial. Vamos todos, por favor, nos acomodamos mientras tanto. Oseas 8 del 7 al 10, por favor. Vamos todos a Oseas 7. Perdón, a Oseas 8 del 7 al 10. Perfecto. Perfecto. Vamos a leerlo juntos, queridos hermanos. Oseas 8 del 7 al 10, dice así la palabra del Señor. Porque siembran viento y recogerán tempestades. El trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extraños. Israel ha sido devorado. Ahora está entre las naciones como vasija en la que nadie se deleita. Porque Israel ha subido a Asiria como asno montés solitario. Efraín alquiló amantes, aunque alquilen aliados entre las naciones. Ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse a causa de la carga del rey de príncipes. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre, el título de la prédica del día de hoy es Una diplomacia desesperada. Pero antes vamos a empezar este tiempo, por favor, en oración. Vamos a pedir que nuestro Señor Jesucristo obre a través de su palabra el día de hoy. Amén. Sé que todos tenemos muchas cosas en nuestras mentes, pero quisiera recordarles, queridos hermanos, esta no solamente es una reunión en la que vamos a escuchar un mensajito, no sé. Vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser expuesta ante nuestros oídos, va a ser expuesta ante nuestros corazones. Y nuestra carne por naturaleza va a querer evitarlo. Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces vamos a orar para que nuestro Señor nos ayude y obre en este tiempo. Amén. Muy intencionales, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu iglesia local. Gracias por mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Dios Santo, tu palabra es quien cambia corazones. Ni la elocuencia, ni las buenas intenciones, ni nuestros mejores esfuerzos son nada, Señor. Tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, obrando en los corazones de tus hijos. Que sea tu palabra, Señor, obrando en tu pueblo. Dios mío, te pedimos que bendigas este tiempo, Señor. Y Señor, dame, por favor, la claridad para poder explicar. Y danos el corazón para poder recibir tu palabra con gozo, alegría y humildad, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. No puedo empezar esta prédica sin antes volver a manifestar mi alegría hacia nuestro Señor Jesucristo, porque ya hemos podido iniciar con la reunión de varones y mujeres este jueves. La reunión de varones es a las 6 de la tarde, la reunión de mujeres también. Las mujeres se reúnen acá, los hombres al otro lado. Todo esto se los menciono porque los animo a tomar apuntes, por supuesto, a tomar apuntes de la prédica, porque en la reunión de mujeres y de varones profundizamos y podamos compartir los unos con los otros, ¿sí? Entonces los animamos siempre a escribir, a tomar apuntes de las partes que más nos llamen la atención, para poder ser de edificación para nosotros mismos, para poder digerir mejor la palabra de Dios, pero también para ser de edificación
para los demás hermanos. ¿Ven? Amén, hermano. Empezamos. Oseas 8:7 dice, porque siembran viento y recogerán tempestades. Empieza diciendo nuestro versículo del día de hoy. Porque siembran viento y recogerán tempestades. Yo creo que alguna vez en nuestra vida hemos escuchado esta frase. Siembra vientos y recogerás tempestades. ¿Lo han escuchado ustedes alguna vez o es la primera vez que ustedes lo ven? ¿Qué dicen ustedes? Siembra vientos y recogerás tempestades. Quisiera ver, por favor, discúlpenme, nuevamente, insisto, me he convertido en lo que he jurado destruir, pero es parte de la vida. Levanten la mano, ¿se acuerdan que yo siempre odiaba eso? Y aquí me tienen. Levanten la mano, ¿quiénes han escuchado ese dicho? Siembra vientos y recogerán tempestades. Levanten la mano, por favor. Es interesante. Los de la vieja escuela están acá y los de esta época están acá. Interesante. Curioso. Ok. Siembra viento y recogerás tempestades. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere? Básicamente se refiere a que lo que siembras vas a cosechar, ¿no? Siembras cosas malas, vas a cosechar cosas malas. Siembras cosas buenas, deberías cosechar cosas buenas, ¿ok? Siembra vientos y recogerás tempestades significa nuevamente eso, que lo que siembras vas a cosechar. Ahora, este versículo, queridos hermanos, está siendo parte de la acusación que hace Dios al pueblo de Israel, ¿correcto? Y como recordarán de las prédicas anteriores, cuando Dios dice siembra vientos y recogerán tempestades, no se está refiriendo a algo bueno en realidad. Porque precisamente Dios está diciendo que el pueblo de Israel no ha estado sembrando cosas buenas, que digamos. No las ha estado sembrando en absoluto. Y de hecho en el versículo 7 nosotros podemos ver las consecuencias de esas malas decisiones y esos malos sembríos, si lo podemos llamar así. Miren lo que dice la palabra de Dios. El trigo no tiene espinas. Ahí está la consecuencia. No da grano, y si lo diera se lo tragarían los extraños. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy la palabra de Dios, o es lo que yo pretendo transmitir, es que nosotros muchas veces nos esforzamos tanto, nos afanamos tanto por lograr lo que queremos, que finalmente podemos olvidar a Dios. Que finalmente olvidamos que todas esas cosas y todo ese esfuerzo debería ser para Dios. Y cuando nos esforzamos, aún por las cosas que no son malas en sí mismas, pero no lo hacemos para Dios, estamos sembrando viento y por lo tanto vamos a recoger tempestades. Tengamos claro en eso. Lamentablemente Israel cayó en eso. Se esforzó, quiso salir de sus problemas, por supuesto sin Dios. Y eso iba a traer sus consecuencias. Entonces, sembraron viento y cosecharán tempestades. Bueno, en otras versiones dice, sembraron viento y torbellino segarán, que es la misma idea, ¿no? ¿Cuál es el viento? ¿Cuál es el mal sembrío a que se refiere la palabra de Dios acá? ¿Qué es lo que en particular está acusando la palabra de Dios al pueblo de Israel? Bueno, lo que está acusando Dios es que es que Israel confió más en dos cosas para salir adelante. Mucha atención. Uno, en sus ídolos, ¿sí? Dos, en sus alianzas con otras personas y con otras naciones. Confío en esas dos cosas. Y les voy adelantando, no ha cambiado mucho esas cosas al día de hoy. Sí, ellos confiaban en sus ídolos hechos de oro, pero nosotros confiamos muchas veces en los ídolos del día de hoy, que lo vamos a hablar en un momento. Y también el pueblo de Israel confiaba en las alianzas, es por eso que le pusimos una diplomacia desesperada, porque más adelante voy a explicar por qué. Pero la realidad, al punto en el que quiero llegar, es que lo que Dios está acusando a Israel particularmente es de dos cosas. Confiaron en sus ídolos y confiaron en sus alianzas con las demás naciones. Y eso iba a traer un castigo. Como dice acá la palabra de Dios. El trigo no tiene espinas, no da grano. Eso quiere decir que sus esfuerzos por buscar prosperidad a través de la idolatría y alianzas con otras naciones iba a resultar en vano. El pueblo de Israel
como cualquier pueblo y como cualquier persona, deseaba ser próspero. ¿Sí? ¿Cuántas personas acá no quisieran ser prósperos? Levanten la mano. Algún humilde, algún espiritual que diga, no, yo no quiero ser próspero. Nada, en serio, hermanos. Todos queremos ser prósperos. Y no hay nada, y no es malo en sí mismo querer prosperar, ¿correcto? El problema es que cuando la prosperidad está por encima de Dios, ahí empiezan a caer los problemas. Y es donde cayó Israel. Se estaban esforzando, pero esos esfuerzos por buscar prosperidad y esos esfuerzos por querer solamente prosperidad iban a terminar mal. ¿Por qué? Porque lo estaban queriendo hacer a través de la idolatría y a través de alianzas con otras naciones. Entonces, miren lo que dicen las Escrituras. El trigo no tiene espigas, no da grano. Lo que quiere dar a entender es que por más que ese pueblo se iba a esforzar, el castigo es que su fruto finalmente no iba a salir, que no iba a salir un fruto. Y si en el mejor de los casos saliera algún fruto, miren lo que dice la palabra de Dios. Y si lo diera, ¿qué dicen en sus Biblias? Se lo tragarían los extraños. Básicamente la palabra de Dios está diciendo lo siguiente, que el castigo por querer buscar la prosperidad por encima de todo, a costa de Dios, iba a terminar en algo malo. Que los esfuerzos iban a ser en vano. Y finalmente, si esos esfuerzos que ese pueblo iba a hacer iban a resultar en algún fruto, iba a ser igual de malo, iba a no tener provecho, porque como dice la palabra de Dios, se lo van a tragar los extraños. Ese es el castigo que está dando Dios a su pueblo. Bueno, al pueblo de Israel, particularmente hablando. Eso es lo que quiso decir en el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el Evangelio? Porque necesitamos recordar que el mensaje central de toda la Biblia siempre es el Evangelio. Todo apunta a la verdad del Evangelio. Miren, los esfuerzos por buscar prosperidad a través de la idolatría y alianzas con otras naciones, como les decía, iban a resultar en vano. Pero la realidad es que esta es una tendencia humana, buscar prosperidad a costa de todo. ¿Verdad? Esa es nuestra tendencia, buscar prosperidad a costa de todo. Y esa búsqueda insaciable termina siendo nuestra perdición. Y la palabra de Dios es clara en ese sentido. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dicen las Escrituras. Este afán por buscar solamente prosperidad en nuestra vida nos hace olvidar lo más importante del mundo, nuestra relación con Dios. Pero Dios en su misericordia ha provisto una salvación. La muerte expiatoria de su unigénito Hijo. ¿Pero qué hicieron los hombres? Los hombres rechazaron. Por favor, vamos todos a Juan 3:19. Si me acompañan, por favor, Juan 3:19. La palabra de Dios nos muestra algo grandioso, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Ese es el mensaje más grandioso de la Biblia. Pero miren lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Queridos hermanos, la triste realidad es que aunque Jesucristo vino para salvarnos, muchas personas no lo van a ver como su salvación. Muchas personas van a ver a Jesucristo como una carga más. Muchas personas van a ver a Jesucristo como reglas. Muchas personas no ven a Jesucristo como su Salvador. Y por supuesto, mucho menos como su Señor. ¿Y por qué? La Biblia es clara.
porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, pensamos que las personas que están haciendo las obras malas, ¿no? Esta palabrita, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas eso? Persona haciendo obras malas. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Normalmente a nosotros se nos ocurre personas haciendo cosas malas. No sé, alguien robando, ¿no? Alguien asesinando, ¿correcto? Fornicando. Pero, ¿sabes cómo también se ven las obras malas? ¿Saben cómo se ven las obras malas? Les muestro una fotografía de cómo se ve una obra mala. Luce así. Es muy bonito, pero estoy ocupado. Sí, qué interesante, qué bonito, pero estoy muy ocupado ahora. Tengo muchas cosas que hacer. Vamos por favor a Lucas 12:16. Lucas 12:16. Mientras vamos encontrándolo, por favor, quisiera dejar claro este punto. Lo que la palabra de Dios quiere señalar, particularmente en estos versículos, es que las personas nos afanamos por la prosperidad y olvidamos nuestra relación con Dios. ¿Ok? Lucas 12:16, lo vamos a leer hasta el número 21. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. ¿No? Estamos hablando de un hombre que económicamente le está yendo espectacular, ¿no? Genial. Le está yendo tan bien que ya no sabe dónde poner sus cosechas. Esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes, depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. ¿No es el sueño de la mayoría de nosotros, queridos hermanos y hermanas, tener el suficiente dinero y luego a disfrutar de la vida, ¿no? ¿Ese no es el sueño de la mayoría de nosotros? Finalmente llegar a decir esto, tienes muchos bienes para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. ¿No es lo que el mundo en realidad nos vende, esa idea? Bueno, en esta parábola el Señor Jesucristo nos muestra este hombre. Pero miren lo que dice el versículo número 20. Pero Dios le dijo, ¿qué es la palabra, hermanos? Necio. Necio. Nuestro hermano David la semana pasada estaba hablando sobre la necedad, ¿no? Y estaba explicando que la necedad, ¿qué cosa es? Es lo contrario de la sabiduría. Es tomar decisiones sin tener en cuenta a Dios. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí, y no es rico para con Dios. Bueno, algunas personas dirán, bueno, claro, es fácil hablar cuando una persona no tiene una situación difícil. Si alguien estaría en mi situación, vería que no es tan fácil. Y miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenme en Lucas 12:27. Porque quisiera aclararles que lo que no quisiera hacer y lo que la Biblia no hace en este momento es una apología a la pobreza, por si acaso. Lo que la Biblia nos muestra es que muchas veces nos afanamos tanto y olvidamos nuestra relación con Dios. Lucas 12:27, por favor. Lo vamos a leer hasta el 31. Dice así la palabra del Señor. Consideren los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber y no estén preocupados. Impresionante, ¿no? ¿Cuántos
¿Cuántas personas que están sentados aquí en este momento estamos pasando por necesidades económicas fuertes? ¿O cuántas personas ya hemos pasado por ese momento? Cuando estamos ajustados de dinero. Ante eso, nuestro Dios nos dice que no nos preocupemos. Ustedes pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber y no estén preocupados, dice la palabra del Señor. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. Queridos hermanos, cada uno de nosotros está en diferentes momentos de su vida, yo insisto, pero finalmente el corazón es el mismo. Nuestra tendencia es a preocuparnos. Necesito más. Y yo no estoy diciendo que no necesiten más. Yo no conozco vuestra situación específicamente, pero Dios sí. ¿Y saben qué dice Dios respecto a eso? No estén preocupados. ¿Y por qué Dios dice que no estemos preocupados? Porque Él nos asegura que Él mismo se preocupa por cada uno de nosotros. Nuestro buen Padre se preocupa por cada uno de nosotros, de manera individual. Y en el versículo 31 dice, pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. Busquen su reino. Lo cierto es que pocos buscan el reino de Dios. Y lo triste es que la mayoría busca su propio reino, su propia gloria. Mi familia, mi título, mis logros, mi, y solo mí. Cuando todo debería ser Él. El problema cuando todo se trata de mí, es esto. Estás sembrando viento y la consecuencia es que vas a recoger tempestades. La palabra de Dios es clara porque siembran viento y recogerás tempestades. Y ahora quiero hacerte una pregunta un poco incómoda. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando las cosas para Dios o simplemente estás sembrando las cosas para ti? Ahora, para poder sembrar en el Espíritu, tú necesitas haber sido nacido de nuevo. Y solo puedes nacer de nuevo creyendo en Jesucristo como tu Señor y Salvador. La mala noticia, queridos hermanos, es que todos estamos sembrando vientos e inevitablemente todos recogeremos tempestades. Y es por eso que necesitamos urgentemente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos urgentemente a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Lo necesitamos, hermanos. Nuevamente, esta no es una prédica en la que les voy a animar a tener una vida más moral, una vida más bonita, más adornada. Lo que quiero apuntarles es, queridos hermanos, a que por naturaleza todos queremos hacer las cosas, queremos esforzarnos, queremos tener logros, queremos hacer grandes cosas, pero no para Dios. Queremos hacerla para nosotros. Y eso no es correcto. Quisiera hacerles un ejemplo al día de hoy. Quisiera ponerles el ejemplo de una persona que se enfoca en una carrera profesional, que es el ídolo del día de hoy, ¿no? La educación, ¿no es cierto? Yo no tengo nada en contra de la educación. No tengo nada en contra de la educación. Pero la realidad es que se ha convertido en un ídolo. En un ídolo. Y los padres están dispuestos a dar, aunque sea, no sé, sus riñones y si pudieran su corazón, con tal de que mi hijo va a estar educado. No, mi hijo está en universidad tal y está estudiando tal carrera. Y a esos mismos padres, lamentablemente, no les importa cómo están espiritualmente sus hijos. Lo dan todo por la educación de sus hijos y no dan nada por su salud espiritual. ¿Y qué tenemos como resultados? Profesionales brillantes con un corazón tenebroso. Y por eso estamos como estamos. Pero lo más triste en todo esto es que las personas, por ejemplo, ya que he tocado el tema, que se enfocan en su carrera profesional,
buscando constantemente promociones, aumentos salariales, eventualmente sacrifican su salud, sus relaciones, su tiempo libre para alcanzar sus metas materiales. Porque estas personas creen que la felicidad y la seguridad se encuentran en la acumulación de bienes y poder. Pero cuando la encuentran, ven que a pesar de sus logros, se sienten vacías y ansiosas. Y estas personas, cuando logran lo que querían, ¿no es cierto? ¿Cuántos hemos escuchado? Sobre todo en los saludos de los cumpleaños. Espero que logres todas tus metas. ¿Han escuchado esa? O nosotros aún lo deseamos, ¿no? Quisiera que logres, te deseo que todas tus metas se logren. Bueno, hay un pequeño problema. ¿Qué pasa si algunas de esas metas que tienes no son la voluntad de Dios? O muchas de esas metas ni siquiera se alinean con los principios de Dios. Pero algunos somos testarudos, hermanos, disculpen el uso de la palabra, y queremos lo que queremos y punto. ¿Verdad? Y cuando lo logramos, simplemente recibimos ese vacío. Esas personas finalmente se sienten vacías. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? No solamente se sienten vacías, están vacías. Porque no tienen riquezas, sus riquezas la tienen. No tienen una profesión, su profesión los tiene. Entonces yo quiero hacerte una pregunta también acá. ¿Quieres ignorar a Dios en busca de un futuro mejor? Adelante, puedes hacerlo. Pero no te olvides lo que dice la palabra de Dios. Porque siembran viento, recogerán tempestades. Y cuando la Escritura dice esto, se está refiriendo nuevamente a dónde estamos poniendo nuestra confianza. Yo les quiero leer Gálatas 6, 7 al 8. Dicen, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne, segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice la palabra del Señor. Vamos a pasar el versículo número 8. Y acá nos va a mostrar, por favor, cuán triste es ahora la situación de Israel. Versículo número 8, por favor. Dice así: Israel ha sido devorado. Ahora están entre las naciones. Y hace una comparación un poco triste, ¿no? Como vasija en que nadie se deleita, dice la palabra del Señor. Bueno, en primer lugar dice, Israel ha sido devorado. Y describe el destino que iba a tener Israel, ¿no? Iban a ser consumidos y destruidos por sus enemigos. Pero la parte que más nos llama la atención es cómo describe Israel. Una vasija en que nadie se deleita. Una vasija en que nadie se deleita. ¿A qué se refiere con que una vasija en que nadie se deleita? Se refiere a que lamentablemente habían perdido el respeto, ¿no? En que los miraban ahora con desprecio. ¿Alguna vez han sido ustedes mirados con desprecio? ¿Les ha pasado a ustedes? ¿O ustedes eran los que miraban con desprecio de repente? Ah, esa sí se la sabe, ¿no? Pero la realidad es que, como vasija en que nadie se deleita, y es que lamentablemente Israel había perdido su buen testimonio, su buena reputación. ¿Cómo miran las personas? ¿Cómo es mirada una persona de una reputación triste? ¿Con admiración? Ahí está pasando. Ahí está pasando ese gran pecador, wow. Con desprecio, ¿no? Ahí está pasando ese ladrón, wow, mira. Con desprecio. Y a eso se refiere. Ahora las demás naciones miraban a Israel con desprecio, como una vasija en que nadie se deleita. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es el siguiente. Israel había sido elegida por Dios, ¿para qué? Para mostrar la gloria de Dios. Para mostrar que su Dios era el Dios verdadero. Y como ellos servían al Dios verdadero, no podían ser iguales a los demás.
Ellos tenían que ser la luz del mundo. Ellos tenían que ser el ejemplo de moralidad. Ellos tenían que ser el ejemplo de integridad. Si es que iban a ser molestosos, iba a ser por su luz, porque iban a ver la grandeza de Dios, la rectitud de Dios en sus vidas. Y en lugar de eso, las demás naciones, en lugar de ver eso, los veían como una vasija en que nadie se deleita. ¿Por qué? Porque lamentablemente Israel había hecho todo menos eso. Israel se había empezado a portar como cada uno de ellos. Había empezado a adorar sus ídolos, había empezado a hacer sus costumbres. Y lo peor de todo es que había empezado a hacer sus contactos y sus alianzas con otros países, con otras naciones, perdón. Entre las naciones serán como vasija que nos estima. Perdieron el respeto, hermanos. Ilustra la pérdida de su valor y honor como el pueblo escogido de Dios. Como el pueblo escogido de Dios. Y el castigo iba a ser que Israel iba a ser dispersado. Versículo número 9. Vamos a pasar al versículo número 9. Dice, porque Israel ha subido a Asiria como asno montés solitario. Efraín alquiló amantes. Una de las cosas interesantes que hizo Israel es que fue a hacer alianzas con Asiria. Les pongo un ejemplo. Tú tienes tu enemigo, ¿correcto? Que no cree en tu Dios. No solo no cree en tu Dios, lo odia, lo desprecia, se burla de tu Dios. ¿Ok? Y ahora tú estás en problemas. Tú tienes dos opciones. Buscas a Dios para enfrentar los problemas o buscas a tu enemigo para que te ayude a enfrentar esos problemas. ¿Qué deberías hacer normalmente? ¿Qué te dice la lógica? Que busques a Dios y enfrentes esos problemas, ¿correcto? ¿Qué hizo Israel? Se alejó de Dios y buscó a su enemigo Asiria. Buscó al enemigo. Y es por eso que la palabra de Dios lo muestra así. Israel ha subido a Asiria como asno montés solitario. Es decir, como un animal silvestre al que nadie puede domesticar. ¿Han visto un animal silvestre? No se le puede domesticar, ¿no es cierto? ¿Alguien intentó domesticar a una vizcacha de casualidad? ¿Alguien ha visto una vizcacha, hermanos? ¿Sí? No es lo mismo que tener un cuy, ¿no? Aunque se parece, ¿no es cierto? Pero una vizcacha es un animal salvaje y hace lo que hace, ¿correcto? O la diferencia entre un perrito y un lobo, no sé, un perrito lo puedes domesticar y un lobo finalmente hace lo que hace. Bueno, la palabra de Dios dice, como un asno montés solitario. Lo que da a entender es que Israel se comportó, de la manera como quería. Y contra todo pronóstico buscó la ayuda de Asiria. Pero lo más triste que vamos a leer es al final del versículo número 9. ¿Qué dice el final del versículo número 9? Efraín alquiló amantes. Efraín alquiló amantes. ¿Por qué lo dice, queridos hermanos? Lo dice por lo siguiente. Normalmente, cuando tú vas a hacer una negociación, un pacto, se supone que la otra parte tiene cierto respeto contigo, ¿correcto? En teoría. Pero la reputación de Israel había caído tan bajo, pero tan bajo, pero tan bajo, que ya no tenía esa reputación. Entonces tenía que pagar por respeto. No sé si me dejo entender. Ya nadie lo respetaba. Entonces, déjame alquilarme tu respeto. No sé si me dejo entender. Y es una situación triste, hermanos. ¿Quién paga por cariño? Es triste, ¿no? Tener que pagar porque alguien me respete. Tener que pagar porque alguien me tenga cariño. Y finalmente eso no es ni respeto ni cariño, ¿correcto? Pero a eso había llegado Israel. Alquiló amantes, dice la palabra de Dios. En el sentido de que en su desesperación Israel pensaba que por darle dinero, por darle riquezas a Siria podía comprar su ayuda.
Y finalmente, ¿qué hizo Asiria con ellos? Lo curioso, lo irónico es que Asiria terminó destruyéndolos. Curiosamente, irónicamente. Pero el Señor hace una comparación a esta actitud, como asno montés solitario. Se refiere a la insensatez y terquedad, porque el pueblo de Israel se empeñó a seguir su propio camino, sin escuchar a Dios ni a sus profetas. ¿Y cuántos de nosotros somos así, hermanos? ¿Y a cuántos de nosotros nos caería exactamente la misma frase igual? Asno montés solitario. No suena tan bien, ¿no? Yo no creo que nadie acá se identifique. Yo me identifico como un asno montés solitario. Pero la realidad es que muchos de nosotros queremos seguir nuestro propio camino sin escuchar a Dios ni a sus profetas. Y particularmente sin escuchar a Dios y a su palabra, para ser específicos. Hacemos lo que queremos hacer muchos de nosotros. Y ante esto la palabra de Dios nos dice, estas personas son como asno montés. En lugar de confiar en Dios, Israel se humilló ante otras naciones, esperando ayuda y protección a cambio de bienes y riquezas. Israel buscó alianzas, hermanos, con otras naciones, en lugar de confiar en Dios. Así de endurecido estaba su corazón. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos alianzas con otras personas también, en lugar de escuchar a Dios? Ahora, esta búsqueda de alianzas con el enemigo en lugar de buscar a Dios muestra que la humanidad está perdida en su pecado y no sabe dónde encontrar la verdadera seguridad. ¿Dónde está la verdadera seguridad, hermanos? En Cristo, en Dios, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros acá creemos que nuestra seguridad está en Cristo, en Dios? ¿Qué dicen nuestras acciones? Ahí está el tema. Ahí está el tema. Porque si realmente creemos que nuestra seguridad está en Cristo, nuestras acciones deberían gritar también eso. Si escojo un trabajo, lo voy a escoger porque en ese trabajo voy a glorificar a Dios, voy a glorificar a Cristo. Pero la mayoría de nosotros escogemos el trabajo porque me pagan bien y nada más. Confiar en Cristo no solamente se trata de decir amén, hermanos. Confiar en Cristo es demostrarlo con nuestras acciones. Miren, hermanos, la búsqueda de ayuda en fuentes externas reflejan una falta de fe en Dios como proveedor y protector. ¿Quién es nuestro proveedor y protector bíblicamente hablando? Dios. Y hace un momento acabamos de leer, nuestro Señor nos ordena que no nos preocupemos, que Él sabe nuestras necesidades. Pero muchos de nosotros preferimos caer ante la presión. Preferimos caer ante la presión. Ya el tiempo me está ganando, ya me estoy quedando sin dinero, y esto y el otro. Y nuevamente, hermanos, yo no quiero ridiculizar esa acción. Las situaciones empujan, yo entiendo, hermanos, pero ante eso la palabra de Dios sigue firme. Sigue firme. Y la palabra de Dios sigue diciendo, Él va a proveer. Pero muchos de nosotros no lo decimos con nuestras acciones. Muchos de nosotros estamos dispuestos a engañar, a robar, a hacer trampa. ¿Por qué? Porque así funciona acá. Porque no me quedaba de otra. ¿Y eso qué demuestra? Que no confías que Dios es tu proveedor. Así como Israel tampoco creía en el fondo que Él era su proveedor. Quisiera indicarles, eso nos muestra la necesidad de un Salvador. Este ejemplo ilustra que nuestra búsqueda de satisfacción fuera de Dios siempre resultará en decepción y esclavitud. Siempre, queridos hermanos. Y lamento que por la gripe que tengo ahora no pueda decirlo con la fuerza que hubiese querido decirlo, pero nuestra búsqueda por satisfacción fuera de Dios siempre va a acabar en frustración, queridos hermanos. Siempre. Siempre, siempre.
Insisto, siembra vientos y recogerás tempestades. Pero la palabra de Dios específicamente habla dónde estamos poniendo nuestra confianza. ¿Ok? Puedes hacerlo afuera, vas a sembrar, vas a recoger eso. Lo triste de Israel, queridos hermanos, ¿por qué ya nadie los respetaba? Eso era lo triste. Ya nadie los respetaba, ya nadie los quería, ya nadie les tenía en alguna estima. Tanto así que Israel tenía que alquilar cariño, tenía que pagar porque le respeten. Eso es triste, ¿no? Pero ¿por qué llegó a ese punto? Llegó a ese punto porque las demás naciones veían la hipocresía de su vida. ¿Y quién respeta a un hipócrita, hermanos? ¿Quién puede respetar a un hipócrita? Nadie. Y es así como fácilmente una persona puede perder el respeto de los demás. Y acá viene la pregunta incómoda para ustedes. ¿Qué pasa cuando los que te rodean ven hipocresía en tu vida? Porque nos puede pasar exactamente lo mismo, ¿no? Soy cristiano. Y en el trabajo las personas ven que mi vida es totalmente lo contrario. Soy cristiano, voy a una iglesia, leo la Biblia, pero en mi trabajo llego tarde, soy mediocre, me presto a las bromas de doble sentido. Eso es hipocresía. ¿Cuál es el resultado natural? Lo mismo que Israel, hermanos. Lo mismo que Israel. Y lo triste de todo eso es que no solamente quedas mal tú, queda mal el que dices que es tu Señor y Salvador. Porque finalmente las personas van a cuestionar la eficacia de esa fe salvadora, de la que tanto nosotros pregonamos. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que ven las personas que te rodean en tu vida? Porque acá en la iglesia todos somos santitos, ¿no? Nos vemos genial, amén hermano, buenos días, amén. La paz del Señor, ¿no es cierto? Lindo. Pero afuera, ¿cómo somos, hermanos? ¿Cómo somos en nuestro trabajo? ¿Cómo somos en nuestra familia? ¿Cómo somos como hijos? ¿Somos unos hijos respetuosos que quieren honrar a Dios a través de honrar a sus padres? ¿O somos esos hijos malcriados y caprichosos que quieren lo que quieren? Dios, hermanos, eso es una hipocresía. Y estamos cayendo en lo mismo en que cayó Israel. ¿Y qué vas a hacer? Arrepiéntete. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser como Israel? ¿Vas a empezar a pagar por respeto? No se puede. Y esa es la desgracia, una de las mayores desgracias que nos puede pasar. Uno de los más grandes fracasos que nos puede pasar, queridos hermanos. Profesar una fe, pero que nuestra vida la contradiga. Que nuestra vida la contradiga. Aquellos que profesaron religión y se hicieron profanos son los más despreciables entre todos, decía un teólogo. Y eso es cierto. Yo entiendo que un incrédulo, tú ves a un incrédulo y ves robando, es algo triste, ¿no? Pero si tú ves a alguien que dice ser creyente y lo ves robando, es doblemente despreciable. Es doblemente despreciable. Y finalmente, por favor, acompáñenme al versículo número 10. Perdón. Dice así la palabra del Señor. Aunque alquilen aliados entre las naciones, ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse a causa de la carga del Rey de Príncipes. Es interesante, hermanos. El día de hoy, bueno, ninguno de nosotros, estoy seguro, que ha pagado literalmente a alguien, ¿no? Para que le tenga respeto, ¿no es cierto? Ricardo, un favor, ¿me puedes tener a cuánto el kilo de respeto? Nadie, ¿no es cierto? Oye, trátame con respeto y te voy a dar tu propina. Nadie lo hace. Pero ¿saben cómo lo hacemos, queridos hermanos? Prestándonos, discúlpenme el uso de la palabra, para las cochinadas de los demás. Entonces, tú estás robando, entonces, para no caerte mal, ya me haré loco, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo, hermano? Estás queriendo, en un sentido, comprar su respeto, cuando lo único que estás haciendo es ganándote su desprecio. Porque los asirios, lo último que hicieron con Israel fue respetarlos. Lo último que hicieron fue respetarlos. Y la palabra del Señor dice, aunque alquilen aliados entre las naciones, ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse.
Lo que hacía Israel en su estado desesperado es lo siguiente. Querían salir del problema a través de sus ídolos. Querían salir del problema a través de sus aliados, de sus amigos. ¿No somos exactamente así nosotros? Queremos salir de nuestros problemas con nuestra profesión, con nuestra pareja sentimental a veces, y otras veces queremos salir del problema con nuestros contactos, ¿no? Sobre todo en los países de Latinoamérica, en la que sin contactos muchas veces no llegas muy lejos, ¿no? Pero las personas, muchos de ustedes me entenderán, esos contactos no son gratis. Muchos de ustedes me entenderán. Nadie te hace un favor así porque sí. Que tú me caes bien, te hago ese favor. Finalmente terminas debiéndole ese favor y se comienza convirtiendo en una red de corrupción gigante. ¿Es así o no es así, hermanos? Es así. Pero muchos se prestan para eso. ¿Por qué? Porque quieren salir del problema. Nuevamente, no hay personas que digan, bueno, yo me he prestado a eso porque, no sé, yo quería pecar, pues. No, esas personas dirán, es que mi familia necesitaba dinero. Es que yo tengo que proveer a mi familia. Es que no me quedaba de otra opción. Pero Dios al final del día dirá, sí te quedaba otra opción. Humillarte y confiar en mí. Sí te quedaba otra opción. Ganar un poco menos, sí, pero honrar mi nombre con eso menos. Siempre tuviste la opción de honrarme. Eso es lo que te va a decir el Señor. Y cuando llegue el día que le rindamos cuentas, queridos hermanos, ninguno de nosotros va a poder mirarle a la cara y decir, es que no tenía otra opción. Siempre, siempre, siempre nuestro Señor nos va a dar la opción para poder honrarlo en medio de las dificultades. Hermanos, nunca nuestro Señor va a permitir que ninguno de sus hijos sufra más allá de sus propias capacidades. Lo dice la palabra de Dios. Finalmente eso muestra dónde está nuestra confianza. Y que nadie diga, amigos y amigas, no hay otra opción. Sí la tenías. Otra cosa es que querías ganar más. No es que yo quería ganar más, debería ser más honesto. Siempre tuvimos otra opción. Siempre el Señor va a mostrar la salida, hermanos. Pero muchos de nosotros vamos a portarnos como Israel, prestarnos para. Y el Señor dice, aunque alquilen aliados entre las naciones, no importa, ahora los juntaré. Y no nos olvidemos, queridos hermanos, nosotros podemos hacer lo que queremos hacer, pero malas noticias, Dios es soberano. Dios es omnipotente y nadie puede escapar de sus manos. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Para bien para sus hijos, porque Él los va a proteger al final de todo. Pero para mal para sus enemigos, porque ninguno de sus enemigos va a escapar de su mano. Y lamentablemente van a pagar por sus consecuencias. Aunque alquilen entre las naciones, a pesar de buscar alianzas y pagar por ellas, no iban a encontrar seguridad ni ayuda verdadera. Y es lo que pasa con nosotros el día de hoy, hermanos. Es lo que pasa con nosotros el día de hoy. Quisiera hacerte una pregunta, ya casi terminando. ¿En qué momento de tu vida crees que vas a encontrar la felicidad? ¿Te has puesto a pensar? ¿En qué momento de tu vida crees que vas a decir, ya, ahora sí? Cuando termines esa profesión, cuando termines esa maestría, cuando pases ese problema que estás pasando por ahora, ¿cuándo crees que vas a llegar a decir, ya, ahora sí? Como ese hombre, ¿no? Ya tienes todo, alma mía, descansa. ¿En qué momento de tu vida crees que vas a llegar a ese punto? La mayoría de nosotros piensa, su respuesta es variada, pero responden de todo menos Dios. Y la realidad, hermanos, es que solamente podemos encontrar la verdadera tranquilidad, el verdadero gozo y la verdadera felicidad en Jesucristo. En Jesucristo. Pero muchos de nosotros estamos enfocados en nuestra pareja sentimental, en nuestras situaciones ahorita, en nuestras carreras, y la lista puede continuar, hermanos. El Evangelio no solo aborda el juicio por el pecado, sino que también ofrece una nueva identidad y un nuevo camino de vida. Porque la palabra de Dios dice que cuando crees en el Evangelio,
Dios te da una nueva identidad. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra del Señor. He aquí todas son hechas nuevas. Sí, muchas personas se burlarán de ti. Ah, ¿qué? ¿Te han convencido? ¿Te han lavado la cabeza? ¿Te han lavado el cerebro? ¿No es cierto? Y muchas otras personas te dirán, oye, pero si tú eras así, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro. Y es más, nuestra propia conciencia nos puede acusar. Pero si tú hiciste esto, esto y esto. Y es verdad. Pero lo maravilloso del Evangelio, amigos y amigas, hermanos y hermanas, es que Jesucristo nos da una nueva identidad cuando creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Así como Israel necesitaba abandonar su confianza en las alianzas humanas, el Evangelio nos llama a abandonar nuestra confianza en nuestras propias obras y confiar en la gracia de Dios. Y no sé cuántos de nosotros el día de hoy estamos confiando en la gracia de Dios. Con nuestros actos. Que nuestros actos griten que estamos confiando en Él. Dos mensajes cortos para los creyentes y no creyentes. Mensaje para los creyentes. No se olviden, hermanos, cuidarnos de confiar en las falsas seguridades. La verdadera seguridad y provisión vienen de Dios, hermanos. Acuérdense, por favor. Algunos de ustedes están en diferentes tipos de problemas. Deudas, juicios, problemas de terreno, etcétera, hermanos. Pero pensamos que cuando pase ese problema todo va a ser tranquilo. Falso. Falso, porque vivimos en un mundo caído todavía. Hoy día termina ese problema, no te preocupes, mañana va a venir otro. No te preocupes, fresquito, recién hechito, salido del horno. Si tu confianza está en las circunstancias, estás sembrando vientos y vas a recoger tempestades. Cristiano y cristiana, acuérdate, la verdadera seguridad y provisión viene de Dios. Vienen de Dios, no de lo que el mundo ofrece. Otra cosa también para los creyentes, evitemos la hipocresía. Hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Lo voy a repetir, nosotros somos el pueblo de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Correcto? Y en teoría nosotros deberíamos ser la luz en nuestro trabajo. Deberíamos ser la luz en nuestra familia. Deberíamos ser la luz en todas partes, hermanos. Y cuidémonos, que Dios nos cuide de que en lugar de eso, los que nos rodean simplemente vean hipocresía. Y finalmente también, recordar la fidelidad de Dios. Lo importante del libro del libro de Oseas es que muestra dos cosas importantes: la infidelidad de su pueblo y la fidelidad de Dios. Como dijo, me parece que lo dijo Lutero, dijo algo así: Señor, cuando me veo a mí, veo imposible salvarme, pero cuando te veo a ti, veo imposible perderme. Y eso es cierto, hermanos. Recuerden, hermanos, nuestro Señor es fiel. El que comenzó la buena obra en ustedes será fiel y justo para terminarla. Nuestro Señor es fiel. Yo sé que muchas veces nosotros fallamos. Arrepintámonos y confiemos en nuestro Señor. Él es fiel. Nuestra fe, hermanos, es tan débil. Es tan débil, ciertamente. A veces, no sé, creo que estaba hablando con alguno de ustedes meses atrás y le estaba preguntando, ¿qué tendría que pasar en tu vida para que pierdas la fe en Dios? ¿Qué tendría que ocurrir en tu vida para que pierdas tu fe en Dios? Y algunas personas dirán, bueno, no sé, si moriría un familiar mío, o si moriría mi hijo, si sucedería una desgracia, creo que, ¿no es cierto? Pero ¿saben cuál es la realidad, hermanos? ¿Saben qué necesitamos para que nuestra fe tambalee? Necesitamos una pequeña gripe. No sé si me dejo entender. Necesitamos que alguien nos mire mal para que nuestra fe tambalee. Nosotros pensamos que para que nuestra fe tambalee necesitamos que pasen cosas graves. La realidad es que nuestra fe muchas veces es súper débil, hermanos. Y olvidamos que hay alguien que es el autor y consumador de nuestra fe. Y no somos nosotros, es nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, esa es una pregunta tramposa. Porque esa pregunta presupone que la fe, ¿quién la guarda? Yo mismo. Y tenemos que recordar que nuestro buen Dios es fiel. Nuestro buen Dios es fiel. Y un mensaje final para los no creyentes. La búsqueda de propósito fuera de Dios siempre va a causar decepción. Esa es la realidad. Punto 2. Los ídolos modernos no satisfacen. No satisfacen. ¿Y cuáles son los ídolos modernos? El dinero y la riqueza material, el poder y el éxito profesional, la fama y el reconocimiento social, la tecnología y el entretenimiento, las ideologías y movimientos políticos. ¿Y saben por qué no satisfacen ninguna de estas cosas al final del día? Porque son temporales y efímeros, porque no abordan el vacío espiritual, porque llevan a la esclavitud y nos alejan de Dios, queridos hermanos. Entonces yo quisiera terminar con el primer versículo con el que he empezado. Porque siembran viento y recogerán tempestades, dice la palabra de Dios. Seamos la luz del mundo, queridos hermanos. Y que no sea dicho de nosotros que somos como esa vasija en que nadie se deleita. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra el día de hoy. Gracias Dios mío por tu mensaje. Señor, ayúdanos, perdónanos Señor en primer lugar por nuestra hipocresía. Perdónanos Señor porque muchas veces hacemos lo que queremos hacer sin consultarte Señor. Padre Santo, tú conoces nuestras circunstancias. Y tú conoces, Señor, que muchas veces estamos donde estamos por nuestras malas decisiones. Y olvidamos, Señor, que aún tu fidelidad está ahí. Y olvidamos, Señor, que hasta el día de hoy tú nos has provisto el pan de cada día. Nos olvidamos, Señor, que tú nos has dado aún la salud hasta el día de hoy. Padre Santo, pero muchas veces nosotros queremos lo que queremos. Cambia nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos a tener un corazón y una disposición para vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte con nuestras vidas, porque esta vida pasa muy rápido, Señor. Ayúdanos a dar la buena batalla de la fe. Que alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.